Siempre que recibes un PC para hacerle algún tipo de mantenimiento o revisión, debes seguir los siguientes pasos. Tomaré como ejemplo un portátil, ya que es un PC donde se revisa prácticamente todo, aunque sea de manera superficial. Comenzaremos revisando el estado de sus tapas y los puertos, con el fin de identificar rayones o quiebres en la estructura, e inclusive si le hace falta alguna de las gomas de soporte o algún tornillo. En los puertos buscamos ver si están oxidados o tienen mucha suciedad e inclusive si están doblados o taponados. Verificar si el PC abre de manera correcta o emite algún sonido como de crujidos. También debemos revisar que las teclas estén completas y estas no se caigan. Como podrás notar, este PC tiene rota la tapa superior del teclado y al abrirlo, aunque no se escuchó en el video, sonó con un crujido, por lo que es muy probable tener que reparar los soportes de las bisagras. Lo siguiente es siempre revisar el estado de la pantalla, ya que al exponerla de frente ante la luz, se puede ver si esta tiene manchas o rayones o está quebrada. Por último, se revisa si se enciende, ya que con esto también podemos saber si la batería tiene un poco de carga y soporta el encendido, o debe usarse por obligación el cargador. Luego debemos revisar el estado del cargador, de la misma manera, ver si tiene rayones, si está roto e inclusive el cómo está enrollado el cable, ya que nos da indicios de cómo cuidan el PC. Por ejemplo, al enrollar con mucha presión el cable, con el tiempo se pela o se quiebra internamente, por lo que es imprescindible revisarlo con un multímetro antes de conectarlo al PC. Este computador vino a revisión porque su teclado dejó de funcionar y es muy común que suceda esto en este tipo de equipos, ya que después de 1 o 2 años el teclado deja de funcionar. Pero les mostraré que el problema más feo de este tipo de PCs no es el teclado, sino el cómo está construido. Puesto que debido a esta forma de construcción, para retirar algunos componentes como el teclado, por obligación se debe desarmar todo el computador. Y después de ver lo práctico y sencillo que es retirar otros componentes, sigo sin entender por qué complicaron tanto la remoción de un teclado. Así que lo primero que se debe hacer en estos casos es quitar una a una de las uniones que mantienen el teclado fijo. Para este teclado fueron 115 soportes plásticos. Lo que suelo hacer para retirar estos soportes es adelgazar un poco los bordes. De esta manera el soporte se adelgaza lo suficiente para salir a presión y posteriormente poderlo fijar a presión. Retiramos la lámina y procedemos a hacer lo mismo con el teclado, quitando los 40 soportes que este tiene. Luego de esto, mientras el repuesto llega, solo era cuestión de reparar el soporte de las bisagras. Para ustedes pasaron unos cuantos minutos. Pero en este tipo de reparaciones fácilmente se pueden tomar hasta 3 días hábiles mientras el cliente valida la reparación. También se debe esperar a que lleguen los repuestos, puesto que no todos tenemos un taller con repuestos a la mano, ya que trabajamos con el dinero del cliente directamente. Además se debe esperar el tiempo para que sequen las reparaciones de las bisagras. Por ello, aunque no se tenga una hoja de resección de equipos, siempre haga un registro en video. El cliente nunca dimensiona qué tanto tiempo toma hacer un diagnóstico superficial como el del inicio del video, o el tiempo real que toma hacer cosas tan sencillas como encender un equipo. Si les gusta este tipo de videos, no duden en apoyarnos con un me gusta y suscribiéndose. Compártale a todo aquel que le sea de utilidad y deje su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Chao pues.